El pasaje evangélico que nos presenta la palabra de Dios en este día es importantísimo. En su misma sencillez pone el dedo en la llaga, es darle a la palabra de Dios la importancia capital que pone al cristiano en camino de santidad, en camino de conversión. Es una palabra que llega al corazón, que nos tiene que tocar profundamente en lo más hondo de las entrañas, porque es precisamente en el cumplimiento de la voluntad de Dios, en el cumplimiento de la palabra del Señor, donde se debate nuestro destino eterno. De la vida cristiana se han escrito tantas cosas y dicho tantas cosas, hay tantos matices, tantos aspectos, pero al final la vida cristiana es muy sencillo. Dice que en aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron a llamar. La gente que tenía sentado alrededor le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y paseando la mirada por el corro, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Es decir, Jesucristo lo que hace es presentar la vida desde una perspectiva completamente diferente, donde los vínculos de la carne y la sangre revientan y los transforma, los eleva a una categoría estrictamente del orden sobrenatural. Y aquí es donde tenemos que poner el máximo de atención. Es decir, la palabra de Dios nos presenta la vida cristiana como la adhesión a la relación que hay en las personas divinas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre que desde toda la eternidad engendra al Hijo y con el Hijo expira al Espíritu Santo. Tanto la Trinidad inmanente, es decir, la vida interna de las personas divinas, como la Trinidad económica, es la Trinidad volcada hacia la creación, hacia el universo, hacia el cosmos, hacia el hombre, es donde se debate nuestra suerte eterna, nuestra vida eterna. Jesucristo lo que hace es elevar las relaciones naturales, tu madre y tus hermanos, que serían sus parientes, y por supuesto podía ser perfectamente su madre María de Nazaret, la que lo engendró y lo dio a luz. Están ahí fuera y te buscan. Él no dice que no son su familia, que esa mujer no es su madre, pero dice quiénes son, por qué es mi madre. No es mi madre en el orden de la carne y la sangre, es mi madre en el orden de la gracia, es mi madre en el orden de la sobrenaturaleza. Nosotros establecemos unas relaciones completamente nuevas a partir del momento en que nos encontramos con Jesucristo. ¿Quiénes son mis hermanos? Los que viven en gracia de Dios. ¿Quiénes son mis hermanos? Los que tienen mi mismo apellido. Pero si mi hermano está viviendo en pecado mortal, si mi hermana no vive en gracia de Dios, no recibe los sacramentos, si este otro hermano mío o mis padres, yo no tengo nada que ver con ellos. Tendremos los vínculos de la carne y de la sangre, pero esos vínculos también los tienen los paganos. Mis verdaderos hermanos son los que han nacido de nuevo, los que se han dejado engendrar por Jesucristo, los que viven de la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿por qué digo que va al corazón y pone el dedo en la llaga? Pues porque ser cristiano es morir a uno mismo, morir a nuestra libertad, a nuestra voluntad rebelde, para abrirnos a la voluntad de Dios, que es la que nos salva, la que nos introduce en el misterio de Dios. Por eso Jesucristo lo dirá. Así también habla la carta a los hebreos. No quieres sacrificios ni holocaustos, pero me has preparado un cuerpo. He aquí, oh Dios, que vengo a hacer tu voluntad. Esto es precisamente lo que destruye la obra de Satanás. Satanás, lo que le caracteriza es la desobediencia. Lo que caracteriza a Adán y Eva es la desobediencia. Han comido del árbol del que Dios les prohibió comer, del que Yahvé les prohibió comer. La desobediencia es lo que interrumpe nuestra relación sobrenatural con las personas divinas. Lo que restaura y eleva nuestra relación con las personas divinas es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Padre, yo siempre hago lo que te agrada, dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Tu voluntad siempre se hace en el cielo, que en la tierra suceda como sucede en el cielo. Pues qué maravilla es cuando nosotros somos capaces de descubrir que ser cristiano consiste en no hacer mi voluntad, que desde que me levanto hasta que me acuesto, mi única verdadera preocupación es que yo cumpla la voluntad de Dios y que los que me rodean también cumplan la voluntad, vivan en el querer de Dios y en la voluntad de Dios. Ahí es donde nos estamos jugando la santidad, donde nos estamos jugando la vida cristiana, nuestra propia identidad como personas. Es decir, una persona que obedece, que muere a su propio querer, a su propia voluntad y se propone hacer la voluntad de Dios, es una persona que va a vivir en santidad. Es una persona que está viviendo de lo que le agrada a Dios porque está recibiendo vida. Es decir, mi yo, mi voluntad rebelde, ya no es el principio autónomo independiente de mis acciones, sino que el origen de mis acciones va a ser la inspiración del Espíritu Santo. Qué maravilla es cuando tú ves a una persona que vive feliz, abandonada en el Espíritu de Dios y que está viviendo en santidad como hace la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Todas estas expresiones tienen además un sabor vocacional muy fuerte, muy íntimo. Por ejemplo, habla Señor que tu siervo escucha. Heme aquí, Señor, aquí estoy porque me has llamado. Son todo expresiones de alguien que está dispuesto a morir a sí mismo, a renunciar a sí mismo, a dejar todo lo que le es querido para abrirse a la voluntad de otro que es más grande que él, que es más grande que él como persona. En la medida en que el cristiano entiende esto, se deja transformar por la gracia del Espíritu Santo. Es decir, ya no es mi yo rebelde, decía hace un momento, sino que es el Espíritu Santo el principio de mi vida. Como lo es en la vida de Jesús. Fijaros que sobre todo el evangelista San Lucas destaca de una manera muy vehemente la relación tan estricta que hay, tan estrecha que hay entre Jesús y el Espíritu Santo, movido por el Espíritu, o desciende sobre él en el bautismo. Por eso el cristiano es el que tiene hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. Quiero conocer tu voluntad, muéstrame tu voluntad. Hay muchas oraciones de la misa que precisamente dicen esto en la oración colecta. Dame la gracia de conocer tu voluntad y la fuerza para cumplirla. ¿Cuál es nuestro drama? Que muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer la nuestra. Otras veces queremos hacer la voluntad de Dios, pero no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Tercera opción. A veces sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero no tenemos la fuerza para hacerla. Entonces, primero, querer hacer la voluntad de Dios. Segundo, conocer la voluntad de Dios. Tercero, poner en práctica la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Yo de verdad tengo interés, mi único interés es en hacer la voluntad de Dios. Me da igual lo que hagas con mi vida, me da igual qué instrumento sea yo en la orquesta de la iglesia, si voy a ser el triángulo que da 3 toquecitos en toda la sinfonía, o soy el solista del piano al que todo el mundo mira y todo el mundo aplaude, ¿a mí qué más me da? Yo solamente quiero ser uno más en tu iglesia, solo quiero ser uno más en tu compañía, quiero ser uno más que esté dispuesto a lo que sea, con tal de que tu nombre sea glorificado, donde las 3 personas divinas sean glorificados. ¿Qué sé yo lo que es mejor para mi santificación? ¿Cómo voy a saber yo el plan de Dios? ¿Cómo voy a saber yo dónde mi vida le da más gloria a Dios? Si es en una enfermedad o es en haciendo muchas horas de apostolado o muchas horas de adoración. Que la celebración de esta Santa Misa nos abra a todos el corazón, nos abra a todos el entendimiento, nos ayude a todos a entrar en camino de santidad. La Virgen María es la que nos precede, la que nunca ha desobedecido a la voluntad de Dios, y por eso es bendita entre todas las mujeres, y por eso es nuestra madre en el orden de la gracia. Jesús no dice que ella no es su madre. Jesús lo que dice es su madre porque cumple la voluntad de Dios, porque escucha la palabra de Dios y la cumple.
que yo tenga cada día más hambre y sed de conocer tu voluntad. Jesús, que yo conozca tu voluntad y dame la fuerza para cumplirla. Si sé al final del día que lo único que he querido es cumplir tu voluntad, por muchas que hayan sido mis dificultades o mis amarguras, seré feliz, porque solo somos felices cuando hacemos lo que no queremos. Solo somos felices cuando hacemos lo que quiere Dios. Señor, yo no sé lo que quieres, pero aquí están mis manos, mis pies, mis ojos, mi mente, mi entendimiento, mi alma, mi corazón. Úsame para tu gloria, úsame para tu reino, úsame para que los hombres, mis hermanos, te conozcan y te amen, y yo así me santifique, y sea uno más entre los santos de los santos del cielo. Bendito seas, Señor, que nos has mostrado un camino tan sencillo, morir a nuestra voluntad para hacer solo la tuya.